Muy buenas tardes, alumnos de Práctica Test, de Práctica Test. Espero que estén todos súper bien, ¿ya? Hoy día empezamos un nuevo ciclo de clases teóricas, clase C, ¿ya? De estos pequeños seminarios que nosotros hacemos, ¿ya? Entonces ponemos tema 2, funcionamiento de la motocicleta. Dice, en esta unidad aprenderemos a conocer el funcionamiento de la motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos, y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. ¿Ah? Dice, para conducir una motocicleta debe conocerla muy bien físicamente, como su recorrer para impedir cualquier tipo de accidente. Una de las características de una motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículo. Entonces su equilibrio depende del conductor, ¿ya? A más rápido va la motocicleta, más fácil mantener el equilibrio. Entre más lento vaya la motocicleta, más difícil mantener el equilibrio. Cuando conduzca una motocicleta, debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante, puesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas, tales como el tamaño, el peso, ¿ya? También, por ejemplo, podemos encontrar diferencias en cómo se pasan los cambios, si son automáticas, si son cajas manuales, por decirlo así, ¿ya? Si tienen embrague, no tienen embrague, etc., ¿ya? Es importante conocer el motor. También con su tipo de mantenimiento debes conocer todo su funcionamiento, tales como qué tipo de amortiguación posee, tipo de lubricación y refrigeración. Acostúmbrese a verificar los frenos antes de andar. El chasis. El chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo bascular, ¿ya? El chasis, alumnos, ¿cierto? Es el esqueleto, como dice acá, ¿ya? Es la base. De hecho, la única pieza que legalmente no se le puede cambiar a un vehículo es el chasis, ¿ya? Hace un tiempo atrás creo que en algunas se podía, ¿cierto? Y la verdad que a veces con ciertos trámites más complejos, quizás podría llegar a cambiarse un chasis, acreditando, por ejemplo, que se rompió el chasis original, que todas las piezas estaban buenas, ¿cierto? Pero eso, no me voy a meter mucho en eso porque no estoy seguro bien cómo es el caso. Pero he escuchado algunas historias por ahí de que sí se puede, pero hay que justificar muchas cosas, no es directo, ¿ya? En cambio, si yo cambio el motor, simplemente acredito dónde saqué el motor, voy al registro civil, ¿cierto? Y cambio el motor siempre y cuando sea el mismo motor, el mismo modelo, tipo de motor, ¿cierto? Que usaba la motocicleta originalmente, ¿ya? Bueno, ahí hay hartas cosas de las cuales podríamos hablar, pero ya sería para un tema mucho más extenso. Pero lo cierto es que el chasis es el alma de la motocicleta, el esqueleto, digámoslo así, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo que no podemos transferir a otro vehículo, no lo podemos cambiar, no lo podemos sustituir, ¿ya? Normalmente, si el chasis sufre daños, ese vehículo tiene que irse a desarme, ¿ya? Venderse por piezas. ¿Por qué? Porque el chasis es lo más importante. Existen lugares donde se repara el chasis, ¿ya? Puede ser. Ahora, cómo queden es súper difícil de saber cómo va a quedar, con qué firmeza va a quedar ese tipo de chasis, ¿ya? Dice, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto, ¿cierto? Ahora, nuestro esqueleto, ¿cierto? Tiene un montón de órganos, ¿cierto? Tiene el corazón, tiene los pulmones, ¿ya? La motocicleta también tiene el estanque, el chasis tiene el estanque, tiene el motor,
¿cierto? Tiene las suspensiones, a las suspensiones van ancladas las ruedas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el chasis, todos los chasis de motocicleta tienen una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Que tienen un número de chasis alfanumérico, un código alfanumérico, ¿cierto? Que permite identificar exactamente a qué corresponde ese chasis, ¿ya? Si corresponde a un vehículo de cierto año, ¿cierto? De cierta procedencia, gracias al número de chasis podemos saber dónde efectivamente fue fabricado ese vehículo, ¿ya? Y el número de chasis se va a encontrar estampado en esta zona de nuestro chasis, ¿ya? En esta zona, ya sea por acá o por acá, ¿cierto? Vamos a encontrar en esta parte, en este tubo, ¿cierto? Vamos a encontrar el número de chasis de nuestra motocicleta, ¿ya? Ahora, el chasis es simplemente esta parte negra, ¿ya? Todo lo que se ve negro acá es chasis. Esta parte de acá ya es suspensión, y esta parte de acá es un basculante, ¿ya? Entonces, esta motocicleta, este chasis, ¿cierto? Lleva todas las otras partes. En esta zona, por ejemplo, iría puesto el estanque, en esta zona iría puesto el asiento, en esta zona iría puesto el motor, y en esta zona irían puestas las horquillas delanteras, ¿ya? En este video, ¿cierto? De acá, de YouTube, pueden encontrar los tipos y diferencias de chasis, ¿ya? Para que le echen un ojito. 2.2 dice, el motor. Como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta. Pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos, ¿cierto? Acá tengo un motor, ¿cierto? Este motor es un motor común y corriente de una motocicleta normalmente más o menos grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene al menos 2 pistones, ¿cierto? Y más encima están dispuestos en B, ¿ya? Aunque hay motocicletas de 300 centímetros cúbicos que también podrían traer este tipo de configuración, ¿ya? Tenemos un segundo, no enchufo el computador y está por apagarse. Ya, ahora sí. Dice, como los automóviles es el corazón de la motocicleta, pero existen 2 tipos de motores más comunes, que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos, ¿ya? La verdad es que en la actualidad los motores de 2 tiempos para la calle prácticamente no se utilizan. ¿Por qué? Porque por su principio de funcionamiento los motores de 2 tiempos contaminan mucho más que los motores de 4 tiempos, ¿ya? Los motores de 2 tiempos permiten que se queme, ¿cierto? Su funcionamiento permite que se queme aceite y combustible, ¿ya? Siempre, en todo momento. En cambio, en los motores de 4 tiempos solo se quema combustible y se evita la quema de aceite, ¿ya? Si bien es cierto, los motores de 4 tiempos también queman un porcentaje de aceite, es un porcentaje muy menor y es por defecto. El motor no está hecho para que queme aceite, sino que por alguna fallita pequeñita por ahí, alguna diferencia de tolerancia, el motor queda, ¿cierto?, con este tipo de problemas,
¿ya? Dice, conoce las diferentes partes de un motor, ¿ya? Bueno, también les dejo ese video para que lo puedan revisar más tarde. Ahora fíjense acá, quiero mostrarles cuál es la diferencia entre el motor de 2 tiempos y el motor de 4 tiempos. En esto pongan mucha atención porque es un poquito complejo, ¿ya? Para empezar, el motor de 2 tiempos quema aceite y quema combustible, ¿ya? Para empezar, el motor de 2 tiempos quema aceite y quema combustible, juntos. El motor de 4 tiempos solamente quema combustible, ¿ya? Benzina, gasolina, ¿ya? Segundo, ¿por qué se llama de 2 tiempos uno y el otro se llama de 4 tiempos? Porque en relación a la explosión, es decir, la explosión es lo que nosotros buscamos en el motor para que esa explosión, digamos, valga la redundancia, explote sobre la cabeza del pistón, y al explotar el pistón se vaya hacia abajo con el impulso que se genera, ¿ya? Eso es lo que estamos buscando, ¿ya? Entonces, el motor de 2 tiempos, hay una explosión, el pistón baja, luego sube y hay otra explosión al tiro. Entonces, por cada explosión, el pistón baja o viaja 2 veces, una para abajo y una para arriba. Eso es todo, ¿ya? En cambio, en el motor de 4 tiempos, para que haya una explosión, el pistón tiene que viajar 4 veces, ¿ya? Así, 1, 2, 3, 4, de esa forma, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Esa es la forma. Entonces, ojo con esta diferencia, ¿cierto?, entre los motores de 2 y 4 tiempos. El motor de 4 tiempos necesita admisión, compresión, trabajo, escape, ¿ya? La carrera de trabajo siempre va a ser la que se origina cuando la mezcla de aire combustible explota dentro del motor, ¿ya? Y se genera el impulso. Eso es lo que nosotros queremos, o lo que nosotros vamos a aprovechar, ¿ya? El motor de 2 tiempos, cada vez que el pistón llega arriba, hay una explosión y hay un impulso. El motor de 4 tiempos, cada 2 veces que el motor llega arriba, solamente hay una explosión y un impulso, ¿ya? Por eso es la diferencia entre el de 2 tiempos y el de 4 tiempos. Ahora, sabiendo esto, los motores de 2 tiempos son mucho más explosivos, generan potencia más rápido, trepan más rápido, su curva de potencia sube más rápido, ¿ya?, que los motores de 4 tiempos. ¿Por qué? Porque tengo más impulsos en menos tiempo, ¿ya? Seguimos. .3 dice. No, antes voy a decir otra cosa importante, antes que se me olvide, ¿ya? Acá yo tengo también un sistema de refrigeración, ¿ya? Ese sistema de refrigeración es, en este caso, para este motor, es un sistema refrigerado por aire, ¿ya? Hay algunas personas que dicen, no, esta moto es refrigerada por aceite. Eso es falso, ¿ya? Entre comillas, falso. ¿Por qué? Porque la principal función del aceite no es refrigerar, es lubricar. A la vez que lubrica, refrigera. Es verdad. Pero la verdad es que ese tipo de motores, como este que estoy viendo acá, es un motor que es principalmente refrigerado por el aire que pasa a través de él, ¿ya? Esto es una cosita al ojo. Es principalmente, ¿cierto?, refrigerado por el aire que pasa a través de él, ¿ya? No por aceite, ¿ya? El aceite ayuda, claro que sí. De hecho, incluso hay radiadores para enfriar el aceite. Y es verdad que se pueden refrigerar también por aceite, sí es verdad. Pero la verdad es que lo principal es que se refrigeran por aire. Porque el aceite, la función principal del aceite es lubricar. Por defecto, también refrigera, ¿ya? Y después tengo los motores, bueno, los motores refrigerados por aire siempre van a tener esta rayita acá, ¿ya? Estas rayitas
permiten, ¿cierto?, que el motor, como les dijera yo, que el motor transfiera el calor, ¿cierto?, a estas como aletas, ¿ya? Es muy importante que estas aletas, que son muy parecidas a las aletas que tienen los computadores por dentro para disipar la temperatura de los procesadores, por ejemplo, ¿cierto? El calor se pasa a esta aleta y el aire pase por las aletas y se lleva el calor, ¿ya? Ese es el proceso del fondo. El motor se calienta las aletas, y las aletas, como están más expuestas al aire, ¿cierto?, tienen mayor interacción con el aire, y ahí se va arrastrando el calor con el aire, y se va enfriando el motor, ¿ya? Luego, tengo esto que está acá, que es un motor ya refrigerado por agua, ¿ya? ¿Cómo sé que este motor es refrigerado por agua o por líquido? Porque este motor de aquí, ¿cierto?, no tiene ese tipo de aletas. Fíjense, ahí no tiene aletas, acá tampoco tiene aletas, arriba tampoco tiene aletas, ¿ya? ¿Por qué? Porque este motor no necesita las aletas, porque su temperatura la transfiere al agua, y del agua se va a un radiador, y de ese radiador sale, ¿cierto?, hacia el exterior el calor, y se va enfriando el agua, ¿ya? Dice 2.3, el sistema de lubricación. Dice, en los motores de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. En un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. Eso ya lo habíamos hablado, ¿ya? Entonces, fíjense que acá abajo yo tengo una especie de reservorio de aceite. En la parte baja del motor se junta todo el aceite, ¿cierto? Sube por unas cañerías hacia arriba, ¿cierto? Cañerías que son orificios que están hechos en el motor, ¿cierto? Sube por estas cañerías y llega al punto más alto. Y del punto más alto va cayendo, fíjense, el aceite nuevamente hasta abajo. La gracia es que llega a presión a los lugares donde hay roce. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo 2 superficies que rozan así, ¿cierto?, el aceite sale por aquí, por esta zona de presión, entonces lubrica estas 2 partes, y la idea es que estas 2 partes que se están moviendo no se toquen, sino que estén flotando o separadas por una capa de aceite, ¿ya? El sistema eléctrico. La energía eléctrica para las luces procede de la batería, ¿ya? La batería se carga gracias a un magneto, ¿cierto?, que tiene la moto, algo parecido al alternador en los autos, ¿cierto? Y esto, al girar, ¿cierto?, va produciendo, va cortando campos magnéticos y va produciendo electricidad para mandarla a la batería, ¿ya? Y a la batería conectamos la luz y todo eso, todo lo demás que necesitamos. La batería, aparte de ser un acumulador de carga para encender el vehículo que está detenido, ¿cierto?, también funciona como un amortiguador, ¿ya? Es decir, que funciona como una especie de regulador para el sistema eléctrico, ¿ya? Y es por ello que nosotros no deberíamos hacer funcionar nunca un vehículo sin batería. Por ejemplo, echarlo a andar y sacarle la batería, sobre todo en los vehículos con electrónica. ¿Por qué? Porque eso podría quemar componentes electrónicos, como por ejemplo los CDI o los computadores actuales, ¿cierto? Dice, la energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico, que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Entonces, ojo cuando estemos manipulando baterías, ¿ya? Las baterías en su interior tienen ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico es corrosivo, quema la piel, quema la ropa, etc., ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Mucho cuidado cuando estemos tratando las baterías, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de los fusibles, ¿ya? ¿Qué son los fusibles? Los fusibles son estas piezas de colores vistosos, ¿cierto? Normalmente vamos a encontrar varias de color rojo. Los fusibles permiten proteger al sistema de... Los fusibles necesitan o procuran proteger al sistema, ¿cierto?,
de las sobrecargas de energía, de los aumentos de amperaje sobre todo, ¿ya? El aumento de amperaje, ¿cierto?, podría quemar los cables. La gracia es que los fusibles, cuando se aumenta el amperaje, por el que puede ser normalmente por un cortocircuito, ¿cierto?, se quema el fusible, corte el paso de corriente y no siga sobrecalentando los cables. Si yo tengo un cable que se está sobrecalentando continuamente, aunque no genere una falla, el aislante de ese cable por exceso de temperatura se va a empezar a deteriorar con el tiempo y va a llegar un momento en el cual se va a empezar a desvanecer y voy a tener múltiples problemas eléctricos, ¿ya? Con respecto para, digamos, nivel usuario, ya a veces me voy un poquito a profunda porque yo soy mecánico, ¿ya? Pero a nivel usuario, los fusibles, lo importante que debemos saber de los fusibles es que hay dos tipos de fallas para los fusibles. Las fallas temporales y las fallas permanentes, ¿ya? ¿A qué me refiero con una falla temporal? Por ejemplo, voy en la moto, pasé por un hoyo, dos cables se rozaron, quemaron el fusible. Paré, cambié el fusible, eché a andar la moto y la moto siguió andando normalmente, ¿ya? Hasta que vuelva a pasar por un hoyo y vuelva a pasar lo mismo con los cables, ¿cierto? Y otra falla es una falla permanente, en la cual yo voy a ir en la moto, ¿cierto? Se va a quemar un fusible, se va a detener la moto, yo voy a poner otro fusible y ¡tac! Se va a quemar de inmediato nuevamente. Eso significa que los cables que se juntaron quedaron pegados. Se juntaron y quedaron pegados. Entonces quedó la falla activa, por decirlo así. ¿Qué es lo que va a hacer un mecánico chanta ahí? Va a ponerle un fusible más grande, más que aguante más y no se queme, ¿cierto? O va a tomar el mismo fusible, le va a enrollar un poquito de cables de cobre, ¿cierto? Lo va a volver a poner y como el cable de cobre es más duro para derretirse, no se va a derretir y la moto va a seguir andando. ¿Cuál es el problema de eso? Que va a seguir andando por muy poco tiempo y que se va a deteriorar todo el sistema. Ya así es que no se prende fuego rápidamente. ¿Ya? Se va a deteriorar todo el sistema. ¿Ya? Entonces jamás debemos hacer esas prácticas. Si se nos quemó un fusible, debemos reemplazarlo con el fusible de las mismas características del que se quemó. Por ejemplo, mismo color, mismo amperaje. ¿Ya? Si un fusible tiene, digamos, si yo pongo el fusible, ¿cierto? Y ese fusible se quema de inmediato, lo único que debo hacer es llamar a un mecánico o ir donde un eléctrico, ¿cierto? Lamentablemente a lo mejor la moto no va a poder andar, así que lo va a tener que remolcar o subirle arriba de una camioneta o de una grúa, pero que el mecánico, el eléctrico, vea dónde se está originando la falla que quema el fusible. Solucionar la falla que quema el fusible y reemplazar el fusible con el fusible que corresponde, ¿ya? Nunca se cambian las especificaciones de los fusibles, nunca, porque los fusibles se ponen en base a la protección de los cables. Si usted pone un fusible de mayor amperaje, ¿cierto?, va a proteger menos su sistema y corre el riesgo de tener una falla catastrófica y mucho más cara, ¿ya? Dice, si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente, ¿ya? Debe saber que el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por el pedal de arranque y bobina. El sistema de combustible. Este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador y filtro de aire, ¿ya? El combustible se mezcla con el aire en el carburador, ¿ya? El carburador es un sistema antiguo de administración de combustible, ¿ya? En el cual pasa un aire, ¿cierto?, a través de un tubo, y ese tubo está conectado, ¿cierto?, al estanque de combustible, por decirlo así, y arrastra combustible a la vez que va pasando el aire, ¿ya? Tal cual como si pusiéramos una manguera, ¿cierto?, y le tirábamos aire, el aire se va a llevar algunas gotitas de agua, ¿ya? Los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa en lugar de carburador, ¿ya? Muy importante. Los motores modernos ya tienen inyección de combustible.
ya sea directa o indirecta, ¿ya? Cuando hablamos de directa, significa que la inyección está sobre la cabeza del pistón, ¿ya? Cuando hablamos de indirecta, significa que se produce la inyección en la tubería que lleva aire hacia el motor, ¿ya? Debe saber que, dice, cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema, ¿ya? Existen normalmente 3 tipos de humos visibles: el negro, el blanco y el azul. Cuando el humo es azul, normalmente estoy quemando aceite. Cuando el humo es negro, normalmente estoy quemando combustible. Y cuando el humo es blanco, si es que la motocicleta usa agua, normalmente está saliendo mucho vapor de agua, quiere decir que se está pasando un poquito de agua a la combustible. ¿Ya? Eso es en lo general. Dice, las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina. ¿Ya? El tema de la llave de paso, alumnos, es muy importante. Sobre todo se utiliza en motores con carburador. Las motos antiguas no traían un visor para ver cuánto combustible tenía la moto. ¿Ya? Eso es de las motos más modernas. Entonces a veces se nos olvidaba revisar el estanque y quedábamos en pana de combustible porque los estanques tampoco eran tan grandes y los motores tampoco eran tan eficientes como los de ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué le recomiendo yo en temas de llave de paso? La llave de paso tiene 3 posiciones: la on, la off y la res. ¿Ya? On es prendido, es decir, hay paso de combustible entre el estanque y el carburador. Off es apagado, no hay paso de combustible entre el estanque y el carburador. Y la res, ¿ya? Que la res indica, ¿cierto? Que me queda reserva, por eso dice reserva, ¿ya? Entonces, la reserva indica que va a pasar combustible del estanque hacia el carburador, pero que queda la última reserva, muy poquita, ¿ya? Queda muy poquito combustible, por ende debemos dirigirnos lo más pronto posible a recargar este vital elemento para poder seguir en funcionamiento, ¿cierto? O este vital compuesto sería en realidad la gasolina, ¿ya? Llave de paso, gasolina, vacío, ¿cierto? Ahí pueden ver un poquito más acerca del tema de la llave de paso. El sistema de escape. El sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambie ni lo modifique el silenciador para aumentar el nivel de ruido, ¿ya? Miren, yo no, en este sentido no voy a hacer más papa que papa, digamos. Pero ojo con los escapes siempre. Si van a modificar su sistema de escape, modifíquelo conscientemente y modifíquelo por algo mejor que lo que trae su moto. Normalmente el sistema de escape que trae su moto, sobre todo si es una moto de marca, es un sistema de escape de excelente calidad y que está calculado para el motor y las prestaciones de su moto, ¿ya? Y que regula el ruido. Hay muchos escapes de fábrica que suenan bastante bien, ¿ya? Es cierto que si la moto se escucha más, es más segura, porque la gente se entera de que va una moto al lado de nosotros. Pero también es cierto de que un ruido excesivo puede producir molestia en nosotros mismos y en las demás personas que nos rodean, por ejemplo, nuestros familiares y vecinos. ¿Ya? Entonces, traten de que si van a comprar, si van a poner algún escape a su motocicleta, pongan un escape que no sea tan ruidoso, ¿ya? Y que sea de mejores características que los escapes que valen, no sé, 40.000 pesos en los barrios donde venden cosas para motocicleta y que son de pésima calidad. En 3 meses van a andar todos sueltos, ¿cierto?
y que ustedes van a haber perdido su plata. En cambio, un escape de buena calidad, uno lo pone, lo disfruta, ¿cierto? Anda bien, suena bien, cuesta mucho más caro, obviamente, pero después si me aburro lo saco y se puede vender y me van a comprar a buen precio también, ¿ya? Ahí tengo, ¿cierto?, nuestro sistema de escape, en este caso un escape doble. Ya, sistema de refrigeración, recordemos que ya lo hablamos, tenemos refrigeración por líquido y refrigeración por aire. La transmisión. Existen tres tipos de dispositivos de transmisión: por cadena, por cardán y por correa dentada. ¿Ya? ¿De cuál vamos a hablar nosotros? De la de cadena, que es la más común y corriente. ¿Ya? Transmisión por cadena, transmisión por correa y transmisión por cardán. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que acá desde el motor viene un eje que gira y acciona la rueda. En este caso, desde el motor viene esta correa que gira y acciona la rueda. Y en este caso viene esta cadena que gira desde el motor y acciona la rueda. ¿Ya? La más ampliamente utilizada, obviamente, que es la de cadena. ¿Ya? La cadena, el piñón y la catalina. ¿Ya? El piñón es el que sale del motor y genera el movimiento. La cadena transmite y la catalina es la que va puesta en la rueda. ¿Ya? Dice, una cadena bien lubricada dura mucho más tiempo. Procure también que la cadena vaya suficientemente tensa. ¿Ya? Cuando hablamos de suficientemente tensa, no significa tirante. ¿Por qué? Porque el basculante de la moto se mueve, la rueda trasera se mueve, ¿cierto? Y eso también cambia un poco la distancia que puede haber entre la rueda y el motor. Por eso la cadena también tiene que tener una cierta tolerancia. ¿Ya? Es muy importante que la cadena no quede tensa arriba y abajo. ¿Ya? Normalmente en la parte de abajo la cadena tiene que tener un movimiento. ¿Ya? Tiene que tener un movimiento. Inclusive cuando usted compra su cadena nueva, dicen las indicaciones que tiene que tener, si no me equivoco, como 2 o 3 centímetros de holgura hacia arriba y hacia abajo, ya que es como 2 dedos más o menos que se tiene que mover hacia arriba, ¿ya? Pero en la medida se las dejo a ustedes para que la busquen de forma exacta, ¿ya? Porque quizás no todas son iguales, pero es más o menos eso, que se mueva como esto, ¿cierto? La cadena hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Pero no, en ningún caso puede quedar 100% tensa. Dice, cuando los dientes del piñón o la corona o catalina comienzan a mostrarse puntiagudos, es hora de cambiar todo el sistema al mismo tiempo. De otra manera, el desgaste de las piezas es mayor. Normalmente, en el eje trasero hay marcas que indican cuándo ya no es posible seguir tensando la cadena. ¿Ya? Eso se refiere a que la tensión de la cadena se da con el basculante trasero, la rueda se puede mover hacia adelante o hacia atrás, igual que en las bicicletas, ¿ya? Entre más atrás la ponga, más tensa queda la cadena. Pero ojo que la cadena no puede quedar tirante arriba y abajo, ¿ya? Ya. Qué hermoso ese basculante, miren. Va para adentro, ¿cierto? Por ahí toma la catalina, adentro lleva el freno, ¿cierto? Y lleva un solo brazo. Muy lindo ese sistema. Ya, ahora vamos a hablar de los frenos. Dice, las motocicletas tienen dos sistemas de frenos diferentes. Uno para la rueda delantera y otro para la trasera. El freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno, que se encuentra en la parte derecha del manubrio. El freno trasero se activa con el pedal de freno,
también al lado derecho de la motocicleta. En las motos automáticas, ambos frenos están en el manubrio, ¿ya? El trasero del lado izquierdo y el delantero del lado derecho. Ahí estamos hablando mayormente de la scooter, ¿ya? Existen dos tipos de freno. El freno mecánico, en el que la energía es transmitida mediante varillas a un tambor de freno. Eso normalmente es para las ruedas traseras, normalmente. También hay motos que tienen los frenos delanteros también de tambor, ¿ya? Y el freno hidráulico, en el que la energía es transmitida mediante un fluido para los calipers, que el que a través de un émbolo acciona las pastillas, ¿ya? Y este freno de acá, que es el freno que más comúnmente vamos a ver en la motocicleta y también el más eficiente, ¿ya? Cosa importante es que esta rejillita que está acá habla del sistema de frenos de ABS, ¿ya? Esto permite que ese sensor que está ahí sepa la velocidad actual de la rueda, ¿ya? Si es que va girando o si es que está en velocidad cero. El nivel de líquido de frenos debe ser inspeccionado por pauta del fabricante y debe ser sustituido por un mecánico especializado. En el caso de los frenos de tambor, se debe ver el estado de las zapatas o balatas y reemplazar si están gastados. Cuando los frenos se mojan, es recomendable accionarlos suave y repetidamente para evaporar la humedad. Al sustituir las pastillas o balatas, es normal la disminución de eficacia de frenado en los primeros 50 kilómetros recorridos. Circule con precaución. Los frenos ABS se detectan disminución de adherencia en los neumáticos, evitando el bloqueo de las ruedas. Los frenos integrales, que reparten la fuerza de frenado a las ruedas que más lo requieren o que tengan en determinado momento mayor adherencia. En situaciones en que los frenos se mojen, es recomendable accionarlos suave y repetidamente para evaporar la humedad. Eso es la humedad externa, ¿ya? No adentro del sistema. Al cambiar pastillas o balatas, es normal la disminución de capacidad de frenado en los primeros 50 kilómetros. Circule con máxima precaución, eso es muy importante. Cuando yo cambio frenos nuevos, ¿ya? Esos frenos nuevos tienen que asentarse, tienen que hermanarse la pastilla con el disco, por ejemplo, ¿ya? Yo puedo creer que porque puse pastillas nuevas, en la moto va a frenar mucho mejor el tiro. Eso no siempre es así, ¿ya? ¿Por qué? Porque, insisto, las superficies a veces no están 100% planas las dos. Entonces tienen que adaptarse una superficie a la otra para poder entregar, ¿cierto? En algunos kilómetros más, con la frenada y todo eso, con la adaptación que va sufriendo, una mejor frenada, ¿ya? Así cuando recién hacemos servicio debemos extremar las precauciones porque puede ser que nuestras frenadas duren un poco más de lo que nosotros presupuestamos que van a durar, ¿ya? Los neumáticos. El estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de las motocicletas que en automóviles, debido a su menor ancho, por lo tanto menor superficie de contacto, y a que son solo dos ruedas en comparación con las 4 ruedas de los automóviles. Por esta razón es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste. Es trascendental que la rueda trasera y delantera giren por la misma línea, lo que no puede ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un accidente. Dice, utilice neumáticos del mismo fabricante. Los neumáticos nuevos producen pérdida de control los primeros kilómetros. Por tal motivo, debe darles rodaje también. Cuando cambiamos neumático, debemos circular con máxima precaución al principio, ¿ya? Durante el rodaje de los mismos. El conducir con neumáticos en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción.
desgastados irregularmente con ruedas desalineadas y o desbalanceadas con rayos sueltos o cortados. La presión de aire en los neumáticos también influye en la conducción. Revise el manual del fabricante. Mida la presión siempre en frío. ¿Por qué? Porque en caliente el aire se hincha y da una medida errónea, ¿ya? Y entonces la presión es más alta si es que el neumático está caliente. Presión normal en invierno y algo menor en verano. Y acá tenemos una linda gráfica, ¿cierto?, de qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos diferencia de presión en los neumáticos. En la primera, en la correcta, ¿cierto?, el neumático tiene la mejor pisada posible. En la segunda tengo poca presión y como no está haciendo fuerza el aire dentro del neumático, el neumático se apoya más en estas partes de acá, ¿ya? En las partes de los bordes. Y cuando tengo mucha presión, el neumático deja de ser un neumático y pasa a ser un globo, por decirlo así. Entonces, en vez de que estas tres partes se apoyen, como acá, se apoya solo la del medio y por ende voy a tener menos superficie de contacto y menos, ¿cierto?, control de la propia motocicleta. Dice, una buena profundidad de los surcos neumáticos es importante, principalmente cuando se conduce en pavimento mojado. ¿Cuánto es la menor profundidad que pueden tener los neumáticos? 1.6 milímetros, ¿ya? Si en cualquier parte del neumático tengo menos de 1.6 o incluso 1.6, ese neumático ya debería estar desechado en la basura, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, la gráfica de cómo tienen que ser los reflectantes en las motos, ¿ya? Según normativa. Tienen que ir en la parte trasera y delantera. ¿Ya? En la delantera tienen que ir en esta zona, y en la trasera pueden ir en esta zona, en esta zona, en esta zona, o en las tres, como se ve en la imagen. Eso es, alumnos, por el día de hoy. Hay mucho material que pueden ir revisando, ¿cierto? Les mando un gran abrazo a todos, espero que les haya gustado esta clase, espero que algo hayan aprendido y nos estamos viendo, ¿cierto?, en las próximas clases de practicatest.cl. Si quedaron con ganas de seguirme escuchando, acá hay otra clase, ¿cierto?, grabada que pueden revisar que hice hace un tiempo atrás. No en todas las clases toco los mismos temas porque el tiempo es acotado, ¿cierto? Así que a veces, si van revisando las otras clases, van a ir encontrando algunos otros temas en común con esta clase y algunos otros temas que a lo mejor no vimos tanto en profundidad en esta clase porque nos dedicamos a otros temas, ¿ya? Les mando un abrazo, chiquillos, mi nombre es Ricardo. Si tienen duda o consulta, las pueden dejar en el WhatsApp de Práctica 3 y las responderemos a la brevedad posible. Cuídense mucho, ha sido un gusto hacerles esta clase. Chao, chao.